La paz del Señor a todos. Hemos llegado a la última lección de este trimestre, segundo trimestre del año en curso, donde hemos analizado durante el trimestre la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, y hoy la lección se denomina el arte del contentamiento. Primeramente vamos a orar. Maravilloso Dios y buen Padre, damos a usted honras, gloria, honor. La alabanza es para usted, mi Dios, en esta hora por todo lo que hace cada día en favor nuestro. La bendición de vida, de salud, dádiva, Señor, que solamente usted puede darnos. También por sustentarnos diariamente con alimento en el hogar. Reconocemos que usted es dueño y creador y soberano en todo, Señor. Gracias, oro por cada uno de las personas que van a oír esta lección, que es muy importante en la vida del cristiano para poder reconocer el contentamiento a toda circunstancia. Muchas gracias, Señor, acompáñenos y que el Espíritu de Dios esté con todos y cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. El arte del contentamiento. Lección número 13, última del trimestre. El objetivo de esta lección es evidenciar la satisfacción y el descanso en Cristo como necesarios para encontrar contentamiento en todas y cada una de las circunstancias. Y estas circunstancias pueden ser favorables o desfavorables, pero el descanso, el contentamiento, la alegría siempre debe existir, y la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. El texto básico es muy conocido, es Filipenses capítulo 4, versículo 13, que es muy conocido de todos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Introducción. En un mundo donde las personas están cada vez más decepcionadas y en consecuencia más obsesionadas con la felicidad, el consumismo, el activismo, el materialismo, el desenfreno y el hedonismo, reinan como intentos de atraerla para sí. Sin embargo, el resultado de todo esto solo genera más frustración e insatisfacción. En la búsqueda incesante de la felicidad, el contentamiento ha aparecido a veces como uno de los ingredientes que resultan indispensables para el estado de felicidad y satisfacción. Ya en tiempos de Pablo, el estoicismo, que era una escuela filosófica fundada por Zenón en Grecia en el siglo III a.C., también enseñaba el contentamiento como forma de ser feliz. En el pasaje final de su carta a los filipenses, el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 4, del versículo 10 al 23, es evidente que el apóstol estaba bien versado en el arte del contentamiento. Sin embargo, como estudiaremos, el contentamiento cristiano difiere de lo que enseñaban los estoicos en aquella época y de cómo se entiende el contentamiento hoy. Analicemos el texto bíblico, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La carta a los filipenses fue escrita en parte para agradecer los dones
que Pablo había recibido. Este pasaje final es el punto en el que su meta converge y logra éxito. Es en este pasaje que expresa toda la alegría que proviene de la gratitud y de la amistad con la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Filipos. Más que eso, con sus últimas palabras, podremos aprender del apóstol los secretos que envuelven el arte del contentamiento. Primer ítem: satisfacerse a sí mismo en Cristo. Pablo no podía terminar esta carta de otra manera que regocijándose. Si su carta fuera una sinfonía, la alegría sería la nota dominante del principio a fin. La razón de su explosión de júbilo, de alegría, era la renovación del interés de los filipenses para ayudarlo. Filipenses, el capítulo 4, versículo 10, dice que en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de los cuales también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Está muy feliz, no por las ganancias enviadas por los filipenses, sino por lo que significaba la preocupación, el cuidado, el símbolo renovado de la amistad. No es que Pablo no tuviera verdaderas necesidades, sino que había desarrollado el arte del contentamiento. No es que haya pasado necesidad, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Esa era una gran virtud de Pablo. Su contentamiento, su alegría era con todo, en cualquier circunstancia, con todo lo que tenía. Hubiese sido mucho o hubiese sido poco, siempre él estaba contento y agradecido de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 11, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea la situación. No fue una virtud que cayó del cielo. Fue una virtud que aprendió a lo largo de su vida. Además de ser aprendida, es una virtud que se relaciona con saber mirar el presente y no lo que no se tiene, lo que acaba generando resentimiento, envidia, codicia e insatisfacción. Entonces, lo que Pablo aprendió fue a vivir con casi nada o con todo lo necesario. Aprender a vivir y a convivir con casi nada o solamente con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Ese era lo que Pablo enseñaba con respecto al contentamiento. A vivir con alegría y con contentamiento en lo mucho o en la abundancia o en la escasez. Filipenses el capítulo 4, versículo 12. De vivir humildemente. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia,
como para padecer necesidad. De hecho, sabemos que Pablo pasó por muchas privaciones, hambre, sed, falta de ropa, falta de techo, falta de descanso y salud. Así que es más fácil encontrar a Pablo en necesidad que en abundancia. Su vida es una refutación de la teología de la prosperidad. Pablo refutaba esta teoría de la prosperidad. Era contrario. Esta teoría de la prosperidad predica que quien sirve a Dios debe ser económicamente rico. Eso no es así. Porque si no, todos los hijos de Dios serían millonarios, serían ricos. Y la verdad que no es eso. La teoría de la prosperidad que muchos predican, el lema es que quien sirve a Dios es económicamente rico. Y la verdad que es una teoría, no es una realidad. Este no es el caso de Pablo, pues Pablo explica el secreto de estar contento o satisfecho en toda circunstancia. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Todo. En la adversidad, en la dificultad, en el problema, en la abundancia, en la escasez. Ante todo, Pablo decía, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Poder todo no significa poder obtener la cura para cada enfermedad o el trabajo, las posesiones o el éxito. Como ha enseñado la teología de la prosperidad, sacando este versículo de contexto, el todo que podemos pasar por alto se refiere al versículo anterior, es decir, faltar o estar lleno, tener mucho o estar en necesidad. Todo esto Pablo podría pasar, porque Cristo le dio fuerzas para soportar. Cristo es quien ayudaba, es quien le daba fuerza, coraje, valor a Pablo. Hechos capítulo 23, versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Y 1 Timoteo, el capítulo 1, versículo 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, Pablo ahí, agradeciendo a Dios, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo no se contentaba con la necesidad o la abundancia en sí misma, sino porque Cristo estaba con él en todas y cada una de las circunstancias. Y eso era suficiente. Todo podría faltarle excepto Cristo. Jesús era suficiente para él. Ese era el secreto. Poseía algo mucho, mucho más valioso que la mayor riqueza que pudiera obtener. Había algo más duradero que el dolor que vivía en el presente, que pronto pasaría. Cristo, el contentamiento enseñado hoy y por los estoicos en la época de Pablo, es una forma de aceptación de la vida que busca evitar la frustración. Una especie de autosuficiencia encontrando satisfacción dentro de sí mismo,
El contentamiento cristiano significa encontrar el contentamiento solamente en Cristo. Ítem número 2. Descansando en la providencia. Los filipenses fueron una compañía durante mucho tiempo en las tribulaciones que tuvo que pasar Pablo. Filipenses el capítulo 4, versículo 14 dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Lo habían ayudado desde que se convirtieron, en el momento en que el apóstol anunció la buena nueva en la región de Macedonia. Pablo les había dado el precioso evangelio de Cristo. Y ellos, en actitud de amistad y amor mutuo, le ofrecieron recursos para sostener su ministerio en Tesalónica. De hecho, la comunidad de Filipos era la única iglesia que conocemos que apoyaba económicamente a Pablo. Cuando partí de Macedonia, según Filipenses, el capítulo 4, el versículo 15, la segunda parte, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, en razón de dar y recibir, sino solamente vosotros. Ya en su época había religiosos que explotaban a los fieles, pero Pablo marcó una diferencia. Se abstuvo del salario para no ser mal interpretado, trabajando para su propio sustento. Por eso escribe: no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas. Lo que hizo fue que trató de aumentar el crédito a su cuenta. La idea de aumentar el crédito en la cuenta es una metáfora empresarial. Significa que los filipenses, al ayudar a Pablo, acumularon crédito, dando más de lo que él podía pagarles. Y Pablo ahora está en deuda con ellos. Compara la ayuda material de los filipenses con los agradables sacrificios ofrecidos a Dios. Lo que habían hecho para ayudar a Pablo, en realidad lo habían hecho para el Señor mismo. Veamos qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esto. Proverbios 19, versículo 17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. También en 1 de Juan, el capítulo 3, versículo 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, nos pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si ha cerrado su corazón, ha cerrado su mano para ayudar al necesitado. La reciprocidad era una marca indeleble de la verdadera amistad en la cultura greco-romana del primer siglo, habiendo recibido de los filipenses provisiones para sus necesidades y no teniendo las condiciones materiales para dar nada a sus amados hermanos. Pablo dice que Dios asumirá la deuda de ellos.
recompensándolos en su lugar. Mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Dios puede asumir la deuda de gratitud de Pablo, porque siendo creador y Señor soberano de todo, es poseedor absoluto de lo que existe. Es a través de Cristo su divina riqueza y gloria que los filipenses serían abastecidos. Romanos, el capítulo 8, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo se nos dará también con él todas las cosas? El apóstol Pablo descansa en la divina providencia. Ve a Dios obrando detrás del escenario de la historia, supliendo las necesidades para la iglesia de Filipos. Esto le da la seguridad de que Él también proveería las necesidades de sus hermanos. Esto hace que Pablo prorrumpa en alabanzas, en una hermosa doxología dirigida a Dios, a nuestro Dios y Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Por medio de Cristo, Pablo, los filipenses y cualquiera que reciba al Hijo unigénito puede llamar a Dios Padre nuestro. Su adoración es un reconocimiento agradecido de que Dios Padre obra a través de su Hijo y su Espíritu proveyendo para las necesidades y cuidando en todo momento. Este es el otro secreto del contentamiento. Descansar en la providencia de Dios, como lo hacía Pablo, que engendra gratitud y adoración. Con alegría se despide de la iglesia, saludándola y enviando saludos de parte de los cristianos que estaban con él. Especialmente a los que pertenecían a su casa, a la casa del emperador César, según Filipenses 4, 21 al 23. De sus formidables palabras finales, aprendamos los secretos que rodean el arte del contentamiento. Aplicación del texto bíblico con respecto al arte del contentamiento. Número 1. Aprenda el arte del contentamiento, encuentre satisfacción en Cristo. Aprender el arte y encontrar la satisfacción y el descanso y la alegría en Cristo. Para muchos, el contentamiento se reduce en una actitud pasiva de resignación ante la vida, aceptándola tal como es, con sus pesares, evitando así desilusionarse con sus sufrimientos y dejar de tener sueños para no resentirse por no vencerlos. También es una actitud de autosuficiencia en la que la persona busca darse sentido y satisfacción a su vida, sin importar la situación por la que esté pasando. Este tipo de contentamiento tiende a fallar
porque nadie puede estar satisfecho con el sufrimiento o la necesidad, ni nadie puede encontrar satisfacción plena solo en sí mismo. Pablo podía estar contento en cada situación, porque tenía algo o alguien que trascendía todas las circunstancias. Y este alguien se llamaba Jesús. Cristo le bastaba. Él le dio fuerza y alegría en su corazón, incluso en los peores momentos. Nada en esta vida puede traer satisfacción completa o íntegra, solamente nuestro Señor Jesucristo. Segunda aplicación: aprenda el arte del contentamiento. Encuentre descanso en Cristo. Los que solo miran lo que han perdido se hieren. Los que se enfocan solamente a mirar lo que han perdido se hieren. Los que no logran lo que anhelan terminan frustrándose. Los que se fijan en lo que no tienen se resienten. Es el anhelo palpitante y continuo por lo que no se tiene lo que genera personas angustiadas, cazadores frustrados de la felicidad. Es la codicia, la envidia, el resentimiento y la decepción lo que agita las aguas de los corazones humanos, haciendo girar el molino del materialismo, el hedonismo y el consumismo en nuestra sociedad. Pablo podía estar contento con lo que tenía, porque sabía que el Padre lo estaba cuidando. Aunque le faltaba la comida, la bebida, el vestido, la salud, nunca le faltó la presencia de Cristo, quien era quien le daba fuerzas. El arte del contentamiento implica descansar en la providencia de Dios. Descansa en esta verdad. Dios también te proveerá de lo que realmente necesitas para tu vida, incluso en los peores momentos, en las peores dificultades, en los peores tiempos angustiantes. El Salmo 23, el versículo 1 y 4, nos dice lo siguiente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el verso 4 dice: aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. También Mateo capítulo 6, versículo 8, dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros lo pidáis. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Según Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Bien, el arte del contentamiento, Pablo nos deja una enseñanza. Ante la dificultad, ante la abundancia, ante la escasez, ante la falta de alimentos, de vestuario, ante toda circunstancia, Pablo sabía estar contento
porque era Cristo Jesús quien le daba las fuerzas. Y en Él solamente hoy nosotros también podemos encontrar el contentamiento pleno si confiamos en Él. Aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades, aunque pasemos por periodos malos de dificultad, de problemas, nuestro contentamiento debe descansar en Cristo Jesús. Desafío semanal. No es raro encontrar personas frustradas, resentidas y decepcionadas con su vida. Todos los días hay suicidios porque se frustran por no lograr o no conseguir lo que quieren, lo que se proponen, la meta que ellos se fijaron. Se quejan de su suerte, mala o buena, de lo que les gustaría tener y de lo que no tienen. Es una sinfonía diaria, las quejas del mundo, por lograr obtener o tener cosas que no logran finalmente tener y se frustran. También están aquellos que se esfuerzan y se agotan en el trabajo para alcanzar sus sueños de riqueza y éxito, impulsados, sin embargo, por la codicia corrosiva. Vulgarmente, como decimos, trabajólicos. Viven para trabajar y no trabajan para vivir. En fin, tantos otros corren tras el placer, que es un periodo fugaz, que encuentran en la promiscuidad, el consumismo, las fiestas y las borracheras. En fin, en un estilo de vida hedonista y superficial, buscando la auténtica satisfacción. Por lo tanto, el desafío es en su trabajo, familia, universidad, lugar, su entorno, encontrar formas de presentar a Jesús, la única fuente genuina de satisfacción a estas personas. Como decía Pablo, repitiendo el texto básico, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Momento misionero. Somos uno con los cristianos que sufren en Libia. Libia es un país que tiene una población de 6,7 millones de habitantes, donde 34.600 aproximadamente son cristianos. La religión es el islamismo, cristianismo, budismo, hinduismo, judaísmo. Gobierno es un gobierno en transición. Y el líder del país es Abdulhamid Dbeibeh. Acordarse de los presos como si estuvieran presos con ellos. Y de los maltratados, que también ustedes están en el cuerpo. Según Hebreos capítulo 13, versículo 3. Cuando una persona en Libia deja el Islam para seguir a Cristo, se enfrenta a una inmensa presión de su familia para que renuncie a su fe. Sus vecinos y el resto de la comunidad aíslan a la persona y ésta puede quedarse sola, sin casa y sin trabajo. Si un cristiano libio comparte su fe con otra persona, es probable que sea denunciado, detenido y se enfrente a un violento castigo. El país no tiene un gobierno central, por lo que las leyes no se aplican de manera uniforme, lo que deja a los cristianos en claro peligro y en riesgo de persecución pública. Los secuestros y las ejecuciones son siempre una posibilidad para estos cristianos que son perseguidos. Para estar seguro, un cristiano en Libia debe ser un cristiano secreto, que no se sepa la tendencia cristiana que él tiene.
sino por el riesgo de maltratos que son violentos. Y consecuencias de ellos también lo aíslan, quedando siempre solo. O sea, el cristiano para sobrevivir en Libia debe mantener esta situación de cristianos en secreto. Es complicado porque no tiene la libertad para adorar libre y genuinamente a nuestro Dios. Ante todo esto tenemos peticiones, oraciones por los pueblos de Libia, los cristianos que están allí. Clamar a Dios para dar estabilidad a Libia, aquel país, a través de un gobierno que se esfuerce por mantener la ley y hacer la nación un lugar mejor. Dios tiene el corazón de los reyes en sus manos. Dios todo lo puede, como decía Pablo. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Con esto, hermanos, hemos culminado esta lección número 13 de este segundo trimestre. Agradeciendo a todos quienes escuchan estas lecciones semanalmente a través de este medio, a través de esta vía de comunicación, para llevar a sus hogares esta lección, que sea un aprendizaje para cada uno, una concientización, y que hayamos aprendido a contentarnos en todo, aunque es complejo, aunque es difícil, estar contento ante una dificultad, una tragedia. Pero Pablo nos enseñó eso, y la fuerza, el valor, la energía, la da nuestro Señor y Salvador Jesús. Muchas bendiciones a todos. Amén. Ya. ¿Escuchaste? Sí. Sí. El botón rojo, la batería.